Hola, buenas tardes, soy Laura Rodríguez López, estudiante de COFCE, y voy a presentar mi trabajo fin de estudio. A este trabajo yo le he denominado la aventura de ser profesora de FP y está planificado como un viaje a través de todas las asignaturas, deteniéndonos en cada una de ellas y destacando lo más importante. Antes de comenzar, me gustaría que me conocieses un poquito más y para ello voy a ampliar los aspectos que vemos en pantalla. En cuanto a mi formación académica, soy técnico en peluquería y cosmética capilar y técnico superior en asesoría de imagen personal y corporativa. Llevo trabajando en el sector desde 2004 en distintos salones y en proyectos para medios audiovisuales. Desde 2011, además, lo compagino con la docencia. He impartido desde entonces numerosos cursos, tanto privados como de formación ocupacional, a distintos niveles, y el objetivo principal de cursar COFCE es darle salto a la formación reglada y intentar encontrar una estabilidad laboral. Ahora sí, comenzamos con la parte del trabajo fin de estudios. En esta primera diapositiva lo que os muestro es lo que yo he denominado generalidades, puesto que tanto la metodología como los recursos creo que han sido comunes a casi todas las asignaturas. Cada una luego tiene unos ciertos matices que en algunos casos se ven más y entonces en cada asignatura lo resaltaré. En el caso de la metodología, ha sido una metodología muy activa en el que hemos participado en nuestro aprendizaje muchísimo, no hemos sido espectadores, sino que hemos participado en nuestro aprendizaje y de esta forma el aprendizaje es autónomo, colaborativo, puesto que la mayoría de los proyectos, de los estudios de casos han sido de forma grupal. En cuanto a los recursos, pues evidentemente el campus ha sido la columna vertebral de este curso, aunque luego cada docente nos ha facilitado distintos materiales audiovisuales con los que trabaja. En esta imagen podemos ver el índice de todo nuestro trabajo, esas 10 paradas de nuestro viaje al centro de COFCE. En esta primera asignatura, en procesos educativos y organización escolar en la ACT, como su nombre indica, lo que conseguimos fue que entendiésemos cómo se organiza el sistema educativo. En el caso concreto de la unidad 1, la evolución del sistema educativo pues fue la cronología de todas las leyes que han estado vigentes desde que comienza la Constitución española a estar vigente hasta nuestros días. En el caso de la unidad 2, cómo se organizan los centros, todos los distintos departamentos, los distintos órganos individuales, colegiados, cómo se organiza el claustro, bueno, etcétera, ¿no? Todos los órganos colegiados de los centros, sus funciones, sus cargos. Y en la unidad 3, la planificación del centro y del aula, todos los planes que rigen la vida en el centro y nuestra actividad docente. El plan anual, el plan general anual, el plan de diversificación, el plan de atención a la diversidad. Cada una de esas unidades traían consigo unas actividades de evaluación. En el caso de la unidad 1, fue una reflexión crítica acerca del documental La Escuela Olvidada. En ella se recogen una serie de testimonios de alumnos que participaron en este instituto escuela que tuvo lugar hasta la Guerra Civil y que a principios del siglo XX pues fue una revolución, digamos, por su
apuesta por el aprendizaje a través de experiencias. Muy interesante. Para la unidad 2, nuestra actividad consistía en la realización de un organigrama acerca de la Consejería de Educación de nuestra comunidad autónoma. En mi caso, Castilla-La Mancha, pues yo soy torero, y esa es una captura de pantalla de una de las partes del trabajo que entré. Las actividades mencionadas fueron desarrolladas individualmente, pero cuando llegamos a la unidad 3 nos presentaron a la famosa wiki. De forma colaborativa tuvimos que desarrollar normas de convivencia en base a un supuesto práctico que nos entregó el profesor, y tanto el grupo 1 como el grupo 2 tuvimos que redactar ciertas normas según nos indicaban. Además, al final de la asignatura realizamos un test final. La segunda parada de nuestro viaje nos lleva directamente a la psicología del ciclo vital. En ella pudimos descubrir las diferentes etapas por las que pasa el ser humano y qué diferencias encontramos a la hora de aprender en esas distintas etapas. El docente tiene que ser conocedor de esto y llevarlo a la práctica para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Profundizamos también en las distintas teorías de los autores más relevantes acerca de los estilos de aprendizaje y, por tanto, la metodología y los estilos docentes más allá de estas distintas etapas. Superamos, en este caso, dos actividades de evaluación. En el caso caso práctico, debíamos de plantear una serie de acciones en base a la mejora de convivencia de un caso práctico que nos facilitaron de un problema. En el caso de la propuesta del aprendizaje de los adultos, realizamos la lectura, extrajimos las ideas principales, después las pusimos en común, generamos igualmente un documento único grupal. Nuestra tercera parada nos lleva a la personalidad y conductas en contextos educativos, donde fuimos descubriendo las distintas alteraciones de la conducta que podemos encontrarnos en nuestros alumnos y qué herramientas van a ser necesarias, por qué mecanismos van a ser necesarios para abordarlos. Como ampliación del tema 2, todo un acierto. Además descubrimos de tu mano, mediante las actividades planteadas pudimos interiorizar perfectamente estos contenidos. En esta cuarta asignatura reflexionamos acerca del papel que tanto el entorno educativo como la familia tiene a la hora de formar a los futuros ciudadanos. De esta asignatura destacaría los contenidos de atención a la diversidad. Pues creo que me han servido mucho en las asignaturas posteriores. Teníamos unas actividades de evaluación asociadas a cada una de las unidades. La asociada a la unidad 1 fue un cuestionario, un test de conocimientos. La asociada a la unidad 2 consistía en la visualización de una conferencia de juez Emilio Calatayud y generamos un foro para llegar a las conclusiones de cómo la familia influye en el entorno educativo. Y en el caso de la unidad 3, pues estaba enfocada esa atención a la diversidad y creamos acciones en base a un supuesto práctico. Acciones de atención a la diversidad. En esta quinta parada nos adentramos en una asignatura muy técnica, muy importante para nuestra labor docente. Fundamentos pedagógicos y diseño curricular nos enseñó a programar. Las actividades de evaluación fueron encaminadas hacia la realización de la unidad de trabajo de un módulo en concreto. Para ello realizamos distintas actividades que poco a poco nos iban llevando a este resultado final. El aspecto más positivo de esta asignatura, aparte del contenido en sí, sería el haber recibido estos contenidos
en formato vídeo, con explicación del profesor. En la asignatura número 6, orientación académica, adquirimos destrezas para la orientación y el seguimiento de los alumnos en nuestros cursos, tanto en los pasos a dar en su futuro laboral como en ese acompañamiento en sus prácticas externas. Como actividades de evaluación tuvimos dos tipos. En una primera investigamos qué acciones como tutores llevaríamos a cabo para, por un lado, conocer las capacidades y motivaciones de los alumnos, por otro lado, qué opciones educativas y laborales pueden tener, acciones que conecten al alumno con el puesto de trabajo y actuaciones que llevaríamos a cabo para superar hábitos discriminatorios. En esta segunda actividad debíamos seleccionar y rellenar la documentación adecuada a un alumno de FCT en base a un supuesto que nos indicó la profesora. El aspecto más positivo de esta asignatura sería el trabajar directamente con la documentación que nos vamos a encontrar en la vida real. Llegando a esta asignatura, la séptima parada, aprendimos a evaluar, a medir el grado de consecución de los objetivos que han alcanzado nuestros alumnos, en base pues, a una serie de actividades planteadas. Además de las funciones que tiene la evaluación, empezamos a trabajar y a saber de dónde extraemos esos criterios de evaluación, cómo diseñar las pruebas y los criterios de calificación que se tendrán en cuenta a la hora de hacer esta evaluación. A resaltar de esta asignatura, sobre todo, la metodología que siguió el docente. La explicación mediante videoconferencias de los PDFs previamente entregados para resolver dudas fue lo mejor. La asignatura prácticas externas fue una asignatura que tuve por mi experiencia docente, convalidé estas prácticas debido a que me encontraba en activo, estaba impartiendo un certificado de profesionalidad para el servicio de empleo de la Comunidad Valenciana en la localidad de Gandía y me vi en la obligación de convalidar puesto que no disponía del tiempo suficiente para desplazarme a un centro y realizar esas prácticas. Después del paréntesis que tuve en la asignatura de prácticas externas, comenzábamos con la asignatura número 9, actividades e interacción en el aula, algo que me apasiona, que me encanta proponer y buscar distintas dinámicas y formas de integrar esos conocimientos a mis alumnos, pero de forma divertida. Por lo tanto, para mí esta asignatura es fundamental y fue muy provechosa. Las actividades enfocadas a nuestra evaluación consiguieron que interiorizáramos aquellos contenidos planteados, desde el aprovechamiento del espacio, pasando por los diferentes momentos y la interacción en el aula, tipos de actividades. Nuestra última parada nos lleva a la asignatura 10, Innovación e Investigación Docente. En esta asignatura profundizamos en las distintas metodologías activas que pueden ser útiles en FP y pues qué conlleva cada una de ellas, cómo se debe desarrollar. Además, se nos ofrecieron numerosas fuentes donde investigar todo tipo de herramientas, aplicaciones muy útiles hoy en día para la dinamización de nuestras clases. Consistía en seleccionar un tipo de metodología activa. Nosotros nos decantamos por la gamificación y creamos una actividad consistente en 2 retos. Para terminar, me gustaría indicar una serie de mejoras y alguna reflexión acerca del curso. Las siguientes acciones van encaminadas a la mejora de las futuras ediciones de COF. En primer lugar,
creo muy necesario ayudar al alumno al inicio del curso. Para ello, se podría proporcionar un vídeo explicativo de la guía del alumno en las jornadas de acogida. Por otro lado, creo muy conveniente recibir las explicaciones de los temas y de las actividades mediante videoconferencia, sesión grabada o sesión en directo. Por último, el orden de las asignaturas creo que no ha sido el más correcto. La acción de programar ya sabemos que es de lo más complicado y a la vez de lo más importante que realiza el docente. Por lo tanto, creo que hubiese sido más provechoso si hubiesen sido correlativas y se hubiesen organizado de la siguiente manera: 5, 9 y 7. Me gustaría indicar una serie de conclusiones acerca de la formación profesional. Creo que como docente experimentado soy consciente de la gran responsabilidad que tengo cada vez que me pongo delante de un grupo, puesto que lo que vayan a ser es lo que yo les enseño. Por lo tanto, eso lo tengo claro, que debo estar capacitada y dar lo mejor de mí pedagógicamente y estar actualizada como experta profesional de mi materia. Deseo que este viaje te haya gustado tanto como a mí. Gracias por todo y hasta la vista.